Buenos días, doctor, colegas todos. El texto argumentativo que voy a pasar a exponer tiene como título ¿Debería permitirse la despenalización de la eutanasia en el Perú? La población peruana puede constatar nuestra posición frente a la polémica de despenalización de la eutanasia, mejor conocida como la muerte asistida. En referencia a ello, no podemos negar casos donde se vuelve difícil tener una postura clara. En muchas ocasiones, las familias obligan a personas con enfermedades terminales a seguir viviendo con el dolor que padecen, convirtiendo su día a día en un sufrimiento. Sin embargo, las familias con la voluntad expresa del sujeto no pueden ser asistidas en dicha práctica, ya que contraviene el Código Penal peruano. Por ello, este tema se complica y entra en discusión. La voluntad del sujeto que quiere acabar con su vida, la familia y la legislación penal que castiga dicha acción. Por consiguiente, esto se refleja en la discrepancia entre el derecho a decidir sobre una muerte digna o la obligación del Estado de proteger la vida sin tener en cuenta la voluntad del que sufre por una enfermedad terminal y quiere acabar con dicho sufrimiento. ¿La sociedad debería permitir la despenalización de la eutanasia en nuestro territorio? ¿A quiénes se les va a permitir decidir sobre su muerte? ¿Por qué deberíamos permitirle decidir cuándo van a morir? ¿Cuál es el motivo principal para decidir tan extrema decisión? ¿Qué es más importante? ¿Tener una vida larga con sufrimiento o una muerte digna? Es por ello que, en nuestra opinión, consideramos aceptable la despenalización de la eutanasia para pacientes con enfermedades terminales, ya que al ejecutar dicha acción estarían permitiendo a estos pacientes descansar del sufrimiento, hecho que es aceptable ya que actualmente muchos pacientes terminales continúan viviendo con mucho dolor y no pueden decidir sobre su vida, menos aún su familia, porque la ley no les permite realizar dicha decisión. Cuando hablamos de la despenalización de la eutanasia, debemos de entender que su aprobación en otros países ha traído consigo la posibilidad de elección para los pacientes terminales y poder decidir terminar con sus vidas dentro del marco legal, siendo una elección la fecha de su final sin tomar en cuenta la voluntad de sus familiares. Pero en nuestro país aún no es legal su aplicación. Por ello, aún dichos pacientes terminales sufren en vida. Por ejemplo, la eutanasia tiene legalizada en Luxemburgo, Suiza, Bélgica, Holanda y algunos estados de Estados Unidos, Australia, Colombia y Canadá. Y los resultados, consecuencias de la debida evaluación realizada, aportan elementos pertinentes y pertinentes e importantes para la discusión y análisis. También contribuyen a desmentir argumentos en contra. En todos estos casos, se han iniciado mecanismos de control para garantizar que no se produzcan excesos y abusos en su aplicación. Esto dicho por Juan Salcedo en el año 2018. Somos conscientes que la despenalización de la eutanasia puede causar conflictos y división entre la decisión del enfermo terminal y los familiares que no quieren que tome dicha decisión. Incluso, dichos familiares buscarían la manera legal de declarar a dicho enfermo terminal como loco, para quitarle la capacidad legal de tomar decisiones con tal de mantenerlo vivo más tiempo del que desea soportar. La decisión del enfermo terminal para que se le realice la eutanasia asistida es una consecuencia del sufrimiento que este paciente ha sufrido
y que le resulta insoportable seguir viviendo con dolor extremo, ya que no existe dignidad humana en vivir de esa manera. Aquí el problema se enfoca en impedir legalmente que decidan su muerte los enfermos terminales que sufren con extremo dolor y que cada día lo sienten como una tortura, porque por muy malo que suene, la ejecución de la eutanasia es una decisión que ellos deben tomar y que la ley como los familiares no deben de negarles dicha decisión. Son seres humanos que sienten, que seguramente lucharon a más no poder todos los días y que ahora quieren descansar dejando el dolor atrás y liberando a sus familiares por amor y no por egoísmo. Esto fue dicho por Elmer Huertas en el año 2018. La actual cultura no ve con buenos ojos que se quiera despenalizar la eutanasia, y existe una enorme influencia de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, que ya aborrecen dicha idea y la confunden como un suicidio y dejan de lado la decisión del paciente que sufre una enfermedad terminal y que solo desea morir. En conclusión, estoy convencido que la despenalización de la eutanasia asistida otorgará la posibilidad de buscar descanso a los enfermos terminales, derecho que se les ha negado hasta el momento, obligándoles a seguir sufriendo sin salida legal posible. La aprobación de dicho proyecto marcará un antes y un después, ya que dicho paso les dará un trato digno a enfermos terminales, incluso en los derechos humanos, pues recapitulando información de anteriores párrafos, los expertos a favor de la despenalización de la eutanasia reiteran la necesidad de otorgarles el derecho a decidir sobre su propia muerte, y cuando desean que sea ejecutada, se respalda en la necesidad de acabar con su excesivo dolor. Asimismo, muchos países que ya han legalizado dicha práctica obteniendo argumentos válidos a favor. Es importante y fundamental que esta discusión no solo se centre en el enfermo, la familia, el Estado, sino generar conciencia en toda la población, buscando su entendimiento y aprobación, y dejar de lado posiciones religiosas que en nada ayudan, ya que se olvidan que el sujeto sobre el cual se discute es el enfermo. También se olvidan en ser empáticos con el sufrimiento de estas personas, aparte de quitarles el derecho sobre sus vidas y de cómo deberían de vivirlas, con o sin sufrimiento que acarrean las enfermedades terminales. Muchas gracias.